familiar. ¿Hay alguna relación? Lo vamos a conversar con el señor Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muy buenos días, señor Pedro Grados. Bienvenido a RPP. Buenos días, don Carlos. Qué gusto. Buenos días, Joana. Buenos días. ¿Qué relación podemos establecer entre economía y política? Un clima de incertidumbre como el que tenemos en nuestro país, ¿cómo afecta a la economía nacional, señor Pedro Grados? La afecta directamente. Finalmente, los agentes económicos para invertir y para consumir tienen que tener tranquilidad con respecto al futuro. Tienen que considerar que sus ingresos no se van a ver afectados significativamente. Si ocurriera, o si ocurren eventos que de alguna manera generan incertidumbre, por un lado el consumo se retrae, pero la inversión se retrae significativamente. Toda la inversión, la grande, la pequeña, la mediana. Y por lo tanto, la economía crece menos, al crecer menos la economía hay menos empleo y menos ingresos. Entonces, la relación es directa y por eso es importante que se busquen equilibrios políticos, que el ambiente social sea el adecuado para que la economía pueda seguir creciendo y mejorando el nivel de vida de toda la población y disminuyendo la pobreza. Y no hay que olvidar que creció a raíz de la pandemia, ¿no? Ujú. Tenemos ahora productos de la canasta básica familiar encarecidos, el pan que llega hasta los 40 céntimos, la gasolina, ni qué decir, el gas que necesitamos para nuestras viviendas también, los aumentos en los servicios de las tarifas eléctricas y podemos continuar incluso. ¿Qué futuro le espera entonces a las familias peruanas con la ausencia de las acciones en cuanto a economía en general? A ver, indudablemente la situación es complicada, sobre todo para los sectores medios y los sectores más pobres, debido al incremento de precios. Hay que reconocer que un porcentaje significativo del aumento viene del exterior, viene producto de la crisis internacional, del aumento de tasas de interés en los Estados Unidos, de la guerra y de otros factores. Sin embargo, el manejo inadecuado de la política interna genera más incertidumbre. Por ejemplo, cualquier huelga, cualquier bloqueo de carreteras significa que los productos no llegan a Lima y eso contribuye con un incremento mayor de precios. Es decir, si bien lo principal viene de fuera, también ha habido un manejo inadecuado. Por otro lado, ya en el apoyo directo, lo que habría que hacer es mejorar todos los programas sociales que tienen aproximadamente 10 años antes que entregar bonos de manera generalizada, porque esos bonos de manera generalizada no benefician precisamente a los sectores menos, digamos, con menores ingresos. Y hay en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, hay estadísticas, entonces habría que ir mejorando. Pero, y esto es lo fundamental, según muchos estudios académicos alrededor del mundo, no hay nada que contribuya más con la disminución de la pobreza que el crecimiento económico. No es suficiente, se requieren políticas sociales. Y el crecimiento económico este año, ojalá lleguemos al 2%, el Banco Central todavía habla de 3%, pero en un año con los precios internacionales récord que se han alcanzado en nuestros principales productos, la verdad deberíamos estar creciendo entre 5 y 7%. Entonces, lamentablemente hemos perdido una oportunidad de crecer más y de disminuir la pobreza más, producto de la inestabilidad política y social interna, ¿no? Y en ese sentido creo que nos ha explicado claramente y con mucha lógica, ¿no? Esa relación entre economía y política. Señor Grado, ¿se puede determinar el daño que se le hace desde la política a la economía nacional? ¿Tenemos estudios, diagnósticos en el Perú sobre este tema o es todavía una tarea pendiente en la academia? A ver, hay algunos estudios, pero no significativos. Sería importante, más bien hacia adelante, profundizarlos, porque habría que generar un indicador de que nos mida qué tan inestable es la política para, y esto va a sonar un poco sofisticado, para matemáticamente relacionar esa inestabilidad con el crecimiento de la economía. Pero, por ejemplo, sí hay un estudio interesante que nos muestra que por cada punto que crece China menos, y China también se está viendo afectado producto del COVID y de sus políticas, la economía peruana crece 0.4% menos. Es decir, sí es posible medir los efectos de políticas o de ambiente internacional con respecto a la economía peruana. Yo diría, y esto es una hipótesis, una aproximación muy general, por lo menos nos estamos viendo afectados en un 50%, porque según la mayoría de economistas y analistas, la economía este año debería estar creciendo entre 4 y 5, dado los precios internacionales. Las exportaciones van a ser nivel récord, pero de lo que ya producimos, la inversión en minería debería crecer.
La agroindustria debería crecer. Un ejemplo en agroindustria. Muchos de los inversionistas en Perú se están yendo a Ecuador y a Colombia. Esa inversión debería materializarse en Perú. Por hablar de inversión privada, inversión pública, creo que una buena noticia es que finalmente se va a seguir adelante con MAGES y eso va a implicar una expansión de la frontera agrícola. La agroindustria peruana es un ejemplo de lo que hay que hacer. Todo se puede mejorar, hay muchas críticas con respecto a la agroindustria, pero los trabajadores de la agroindustria son formales, están generando una pensión, tienen seguridad social, aunque no durante todo el año porque hay una, digamos, cierta periodicidad en su contratación. Entonces, la verdad, acá lo fundamental es preocuparnos del crecimiento económico, y eso significa inversión privada y pública, que no viene bien este año, y preocuparnos de los programas sociales, porque mientras crecemos, igual hay sectores que no se van a ver beneficiados directamente y hay que apoyarlos. Y tratar de apoyarlos no solamente con subsidios, pensión 65 es necesaria porque ya el adulto mayor muy difícil que consiga empleo, pero hay muchos programas que sí muestran cómo uno puede subsidiar y al mismo tiempo capacitar, darles herramientas para que, por ejemplo, en la sierra rural pobre puedan tener contacto con el mercado. Ayacucho es un ejemplo interesante donde hay productores de palta que antes era casi autoconsumo y hoy día están conectados con exportadores internacionales. Sí. Entonces, sí se puede hacer, pero requerimos un clima adecuado, ¿no? Muy breve, señor Grados. Se habló en julio del descenso inflacionario. Ya estamos prácticamente en la quincena de agosto y la pregunta es si esto se va a ver reflejado en la economía de las familias peruanas en algún momento cercano o no se va a ver realmente o no se va a sentir este descenso. Yo creo que se va a ir sintiendo, pero a un ritmo menor del que todos esperamos. Una buena noticia es que ya Ucrania, que es uno de los principales exportadores de granos y que tiene que ver con el trigo, está exportando nuevamente y eso incrementa la oferta y disminuye el precio. Pero si no logramos mejorar el clima y generamos problemas sociales, huelgas, obstáculos en las carreteras, los precios por la incertidumbre y por la no llegada del producto se pueden seguir manteniendo altos. Entonces, yo creo que debería irse mostrando, se estima que el próximo año recién la inflación llegaría a lo que nos hemos acostumbrado, entre 1 y 3%. Este año más bien podría alcanzar incluso el 10% anualizada, ¿no? Muy bien. Entonces nos queda clarísimo, señor Grados, que si queremos un mínimo de estabilidad económica, también es importante trabajar con seriedad en el ámbito político. Le agradecemos, señor Grados, por esta comunicación con RPP, con Ampliación de Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. El señor Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos.